Ok, ahora sí. Bien, entonces, como les mencioné, yo voy a empezar este bloque que tiene que ver con los equilibrios de solubilidad de sulfuros y óxidos. Vamos a partir esta sesión de hoy repasando algunos aspectos que algunos lo más probable que ustedes ya los vieron en Analítica 1 y los vamos a aumentar un poco en complejidad para entender un enfoque que tiene que ver más con diagramas de solubilidad más que con volumetrías, que es probablemente el enfoque que tuvieron en Analítica 1 cuando vieron equilibrio de solubilidad. Normalmente lo que ustedes ven en Analítica 1 son los conceptos generales de equilibrio de solubilidad y reacciones acopladas ácido-base de complejos, ¿no es cierto?, que le dan condicionalidad a los equilibrios de solubilidad. Y todo esto lo ven con un criterio normalmente asociado a errores en volumetrías o en gravimetrías, ¿ok? En el caso de este curso, nosotros vamos a retomar los equilibrios de solubilidad, pero los vamos a ver ya más en un contexto explicativo y predictivo para no solo construir, sino que entender y utilizar los diagramas de solubilidad, pero en un contexto de equilibrios competitivos un poquito más complejo. Aquí ya se empiezan a agregar equilibrios competitivos de tipo redox a las ecuaciones o equilibrios de solubilidad. Entonces, es un poco más elevado el nivel, pero no nos vamos a centrar tanto en lo que son los cálculos que ustedes tienden a hacer en Analítica 1. De todas formas, si ustedes tienen alguna duda, alguna consulta, lo vamos repasando, ¿ya? Y yo, antes de empezar, necesito un poco testear hasta dónde está su nivel de Analítica 1 o su comprensión de los equilibrios de solubilidad. Y para eso yo les voy a pedir que miren esta diapo que estoy proyectando ahora, que es la diapo de lixiviación de sulfuros, quiero que vamos analizando este tipo de reacciones, ¿ya? Analizándolo desde qué punto de vista. Quiero que vamos viendo paso a paso qué tipo de reacción es la que estamos viendo en la diapo, ¿no es cierto?, para entender después los equilibrios. Los equilibrios normalmente se entienden tanto a nivel de química general, como aparece ahí, a nivel de Le Chatelier, los desplazamientos, o a nivel de equilibrios competitivos, ¿ya? Entonces vamos a partir con el primer nivel, tratar de entenderlo a nivel de química general, para ir avanzando. Y por favor no tengan vergüenza si hay cosas incluso de química general que no se acuerdan, la idea es irles retomando, ¿ya? Entonces les voy a pedir que analicemos la primera reacción, ¿no es cierto? Esa que es el sulfuro de cobre 2 más hidróxido de sodio, ¿no es cierto?, dando los productos que aparecen ahí. Si ustedes ven, esta es una reacción de solubilización, es decir, tenemos un sólido, un sulfuro de cobre, ¿no es cierto?, que se disuelve en presencia de hidróxido de sodio. Pero la pregunta que yo les tengo, ¿no es cierto?, es ¿qué tipo de reacción es esa? Si yo les pidiera a ustedes, clasifiquen esa reacción en base a lo que han visto en Analítica 1. ¿Por qué se disuelve el sulfuro? ¿Qué pasa en esa reacción? A ver, los escucho, los leo, especulen, ¿ya? Láncense. Quiero testear sus conocimientos, ¿ya? ¿Se escuchan? ¿Se entiende, no? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan, no? Ah, ya. No responde porque están pensando. Ah, pensé que no me escuchaban. Estaba asustado. Ya. A ver, piénsenlo. Entonces, recuerden, la pregunta es, ¿qué tipo de reacción ocurre ahí? ¿Ya? Ustedes recuerden que vieron reacciones tipo ácido-base, de complejamiento, redox, de precipitación, ¿ya? Y en el contexto de lo que es reacciones de precipitación o equilibrio de solubilidad, ustedes tienen que haber visto, y si no se acuerdan lo vamos a retomar, ¿no es cierto?, que hay varias formas de disolver un precipitado. Entonces, ¿de qué forma estamos hablando? O sea, ¿qué rol cumple el hidróxido de sodio en este proceso?
A ver, para que no se queden parados. A ver, analicen todas las reacciones, todas, y díganme, ya, Roberto Reyes aquí se la juega con que el hidróxido actúa como oxidante. Ya, vamos a analizar esa respuesta, ¿ya? Para los que están como detenidos, no se atreven a decir nada, miren, tomen las 7 reacciones y díganme, por último, la que sí reconocen qué tipo de reacción es. No se queden pegados con las que no pueden reconocer el tipo de reacción, pero sí, si encuentran alguna de las 7 que ustedes dicen, ah, esta sí sé lo que está pasando, me lo dicen, no hay problema. Entonces, Roberto dice que ocurre una oxidación. Vamos a analizar ese caso, ¿ya? Si quieren ustedes si es que están de acuerdo con Roberto o no, ¿no es cierto? Eh, y para ayudarlo un poco, ¿no es cierto? Para que evalúen si Roberto tiene la razón o no, o cualquier otro caso, ¿cómo uno sabe que una reacción hay una oxidación? ¿Qué es lo que uno tiene que fijarse? La esta oxidación de los compuestos que están en la reacción, que están participando en la reacción. Exacto, o sea, son los estados de oxidación, pero lo que sí te voy a corregir una sola cosa, son los estados de oxidación de cada átomo. Porque recuerden que el que se oxida o se reduce no es el compuesto, es El la átomo. partícula elemental del compuesto. ¿Ya? Ah, está Sebastián pidiendo que lo dejen ingresar. Ahí. Entonces, por ejemplo, si uno dice que una reacción es de una reacción de oxidación, habría que identificar cuál partícula elemental se oxida. Y por lo tanto, cuál se reduce. ¿Ya? Piensen. Hay alguien que se la juega con alguna de las 7, ¿no es cierto? De decir, yo sé que está pasando en esta, o creo saberlo, ¿no es cierto? Mm, Bien. A ver, escucho, Leo. ¿Alguna respuesta? Puede ser. No sean tan tímidos, tímidos. Los pillé con química en general, parece. En realidad esto no es química en general, así como así, un poquito más complicado, pero vamos a ir viendo, ¿ya? Eh, a ver, nos puede ayudar un poco, ¿ya? Lo veo medio complicado. A ver, déjenme ocupar. Ya, mire, una ayuda. Parta. El cobre. Roberto Reyes dice, en la ecuación agua deberá ser un redox porque el oxígeno cambia su estado de oxidación. Ya, ya. Roberto se la está jugando con que el oxígeno cambie el estado de oxidación. Y por ahí podría ser redox. Pero vamos a ir analizando, mire. Para uno evaluar si una reacción es redox, la de abajo te refieres a la segunda, Hans. ¿Tú también dices que es redox la segunda? ¿Te refieres a esta? A la de abajo del agua. ¿Cuál es la de abajo del agua? ¿Cuál es la de abajo del agua? Ah, la ácido, ya. Hans dice que esta también, si te entendí bien, esta sería redox también, la que dice ácido. Bien. Eh, vamos por partes. Bien. A ver, cuando uno dice que una reacción es redox, ¿no es cierto? Porque puede existir una reacción redox en un equilibrio de solubilidad. Sí, es decir, yo puedo disolver un sulfuro oxidándolo. Sí, de hecho es muy común, ¿ya? Ahora, no significa que toda solubilización de un sulfuro se hace vía redox. Algunas sí, otras no. En la que está acá arriba, en el medio básico, ¿no es cierto? Voy a borrar esta para que nos sentemos la de arriba. ¿Cuál es esta oxidación del cobre en el sulfuro de cobre?
El sulfuro es -2, ¿cierto? ¿+2 entonces? Claro, claro, o sea, el sulfuro es -2 y por lo tanto el cobre, como dijeron acá, es +2. O sea, tenemos que, en este caso, ¿no es cierto? Lo voy a marcar en azul. El cobre, a ver, el cobre es +2, ¿ok? Entonces tenemos que el sulfuro es -2, el cobre es +2, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el estado de oxidación del cobre en este compuesto? Que se lo voy a explicar, que es medio complicado. En este compuesto. Sigue estando -2. Sigue estando más 2, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tenemos dos oxígenos. Los oxígenos, recuerden que tienen estado de oxidación -2, salvo en los peróxidos, ¿no es cierto? O ya en el oxígeno molecular, que es 0, ¿no es cierto? Entonces tenemos dos oxígenos -2, o sea, eso da carga -4, y para que dé carga completa -2, ¿no es cierto? O 2 menos, el cobre tiene que ser un estado de oxidación +2 para que coincida la carga, ¿ya? Es decir, cambió el estado de oxidación del cobre, si nosotros lo vemos ahí, no, oxidación del cobre, ¿no es cierto? Cambió el estado de oxidación del sulfuro, No. ¿no? ¿Se fijan? El sulfuro tiene estado de oxidación -2, tanto en el sólido, ¿no es cierto? Como acá, que ya está como partícula libre en solución. ¿Ok? Disculpen que no salen los. Se entiende que todos los iones son acuosos, ¿ya? O sea, yo no escribí esta acción, yo la escribiría de otra forma, pero por lo menos igual no sirve, ¿ya? Entonces, fíjense que si uno analiza esa reacción, ni el cobre ni el sulfuro cambian de estado de oxidación, y no vale para el hidróxido de sodio. El sodio de oxidación +1, ¿no es cierto? Salvo que sea sodio cero metálico, que no es el caso. Tanto en el hidróxido de sodio como en el sodio más fusión, ¿no es cierto? Es +1. Y el oxígeno siempre es -2, tanto en el agua como en el hidróxido, ¿ok? Entonces, la reacción de arriba, ¿no es cierto? Hay cambios de estado de oxidación, sí hay solubilidad, se disuelve un sulfuro, pero, no es vía redox, ¿ok? No es vía redox, porque no hay cambio de estado de oxidación, no sé si lo ven, ¿ya? Se ve, se entiende, ¿no? Ahora, si no es vía redox, ¿por qué se disuelve el sulfuro de cobre? ¿Ya? Y aquí les voy a dar una pequeña ayuda. Creo que con esta ayuda quizás van a relacionar con lo que han visto en Analítica 1. Este compuesto que está acá, ¿no es cierto? El que parece medio extraño, lo voy a poner acá, es una forma de nomenclatura bien diferente a la que quizás ustedes están acostumbrados, porque ustedes a lo mejor lo acostumbraron a esto. Espera, si estoy escribiendo. ¿Se puede acomplejar o no? Un complejo, claro. O sea, este compuesto que está acá, ¿no es cierto? Es este. ¿Ok? El compuesto que está acá arriba es el mismo que el que está acá abajo. ¿Ok? Salvo, ¿no es cierto? Que el que está acá arriba, ¿no es cierto? Y aquí les voy a escribir una pizarra en blanco de por qué el que está acá arriba es equivalente al que está abajo, ¿ya? El que está arriba es un complejo hidroxilado, ¿ya? Pero es un complejo hidroxilado al cual no le entran 2 molas de agua, se los voy a explicar por qué, ¿ya? Eh, pero como acaban de decir, es un complejo. ¿Por qué es un complejo? Bien, se lo explico acá, déjenme compartir una pizarra, un whiteboard que se llama. Aquí lo voy a hacer bien grande para que a ustedes les quede lo más claro posible. Sería este. Así se entiende bien. Hay gente que acostumbra a ocupar esta nomenclatura, ¿ya? Que en vez de poner varios OH, entendiendo que
intramolecularmente los grupos hidroxilo se pueden reordenar para formar moléculas de agua. Algunos expresan el complejo con 4 ligandos hidroxilo, que fuese una especie de complejo cargado de óxido, por así decirlo, ¿no es cierto? El CuO2, 2 moléculas de agua. Que cuentan los oxígenos con los hidrógenos, ¿no es cierto? Son los mismos a la izquierda y la derecha. O sea, para efectos prácticos el mismo compuesto. ¿Ok? Lo que pasa es que la gente que le gusta como química orgánica, la química de coordinación, ellos saben que si yo tomo este complejo, ¿no es cierto? Y lo seco, ¿no es cierto? Le aplico temperatura, yo podría sacarle 2 moléculas de agua, porque intramolecularmente se puede reordenar el hidroxilo, formar agua intramolecularmente, y yo podría restarle 2 moléculas de agua, y se transformaría en este, ¿ya? Energéticamente no es exactamente igual, ¿ya? Pero estequiométricamente, para lo que tiene que ver las cargas, ¿no es cierto? Y los razonamientos que vamos a hacer nosotros, es lo mismo, ¿ya? ¿Está claro? A ver, ¿alguna duda hasta ahí? Consulta. Ahora, ¿por qué es importante esto? Y aquí voy a devolverme a lo que estábamos viendo. Es que, a ver, voy a borrar acá. ¿Dónde estaba metido? ¿Se ve o no? Ya. Entonces, lo que estamos mencionando acá, ¿no es cierto? Es que si uno analiza esta reacción con la información que les di, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que podemos decir que está pasando? ¿Por qué se disuelve el sulfuro de cobre? A ver si me asimilar lo que acabo de decir. Lo escucho, lo leo, necesito Que saber al hasta dónde saben, complejarse así se que... solvata con 2 moléculas de agua. Ya, hay una reacción, ¿no es cierto?, entre el cobre del sulfuro, ¿no es cierto?, con el agua, para formar complejos hidroxilados, ¿no es cierto? Y aquí, como dice Roberto también, claro, y ese complejo hidroxilado es lo suficientemente estable, ¿no es cierto?, como, como para alterar la solubilidad del sulfuro. Y cuando digo alterar, ustedes a lo mejor tienen que haber enseñado analítica 1, y díganme si es que fue así. Debe haber alterado la solubilidad condicional del sulfuro de cobre. ¿Ya? Ustedes les tienen que haber enseñado el concepto de KPS', lo más probable. ¿Ya? Sí, ¿no es cierto? Y ustedes deben haber quedado ya hasta mareados, ¿no es cierto?, de cuando les decimos un sulfuro de cobre, y si el cobre forma un complejo hidroxilado, que este es el caso, ¿no es cierto?, entonces hay un alfa del cobre, y por lo tanto hay un KPS'. Así les tienen que haber dicho ustedes. Y uno, ¿qué es lo que hacían? Y lo vamos a hacer quizá en este curso, ¿no es cierto?, no con el mismo enfoque. Uno tomaba el cobre, calculaba el alfa del cobre en presencia de hidróxido, ¿no es cierto? Y con ese alfa del cobre uno calculaba el KPS condicional. ¿Ok? Entonces, esta forma que estamos viendo es una forma de disolver un sulfuro de cobre atacando el metal. Y cuando digo atacándolo en un sentido químico, o sea, atacándolo desde el punto de vista de agregando un ligando que compite por el sulfuro. ¿Ok? En el fondo el cobre, en vez de unirse al sulfuro, ahora se empieza a unir desde el punto de vista de equilibrio, más con hidroxilos. Mientras más alto el pH, mientras más hidróxido, más cobre va a estar como hidróxido de cobre, que es soluble, versus sulfuro de cobre, que es insoluble o poco soluble, ¿no es cierto? Y por lo tanto la reacción se va a ir desplazando hacia la derecha, que es lo que nos dicen las flechas de Leer. Y desplazarse hacia la derecha quiere decir que se va a ir disolviendo el sulfuro de cobre y se va a ir formando de a poco el complejo hidroxilado de... ¿Ya? Esa es como la idea. Vamos dándolo, ¿ya? Esta es una cosa introductoria que estamos viendo ahora. Después vamos a ir poniendo ecuaciones, ¿no es cierto? Vamos a hacer algunos cálculos. Todavía lo ven así como muy cualitativo, muy en el aire. Tranquilos, tranquilas, ¿ya? Ya vamos a tener tiempo para lo otro. A ver, ¿dudas con esta primera reacción? ¿Dudas, consultas?
Es decir, esta es una solubilización de un sulfuro por complejamiento. ¿Ok? Es el ligando, el hidroxilo. ¿Quién ataca el hidroxilo? Al cobre. ¿Dudas, consultas? A ver, ¿dónde más ven ustedes recomplejamiento en esta lista? En el último, A ver, el bueno, amoniacal. en el último. ¿Ok? Continúa, dale. ¿El Está bien, cianuro? continúa. Alcalino. Cianuro alcalino. Ya, súper, está bien lo que tú respondes. Ahora, seamos bien precisos. En los dos casos que tú mencionas, atacando, ¿y a quién ataca? El ciano es un ligando, ¿no? El cianuro, claro, es un ligando, exactamente. Puede actuar como un ligando. ¿Y a quién ataca? El cobre, que es el metal. Ok. Entonces tenemos, ¿no es cierto?, una reacción de complejamiento en donde se forma el complejo de cianuro de cobre, ¿no es cierto? Tiene 3 ligandos ese complejo, y mediante esa vía se disuelve el sulfuro de cobre. Está súper bien, complejamiento. En el de abajo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el ligando? El amonio. El amonio, ¿no es cierto? Y ataca claramente al cobre porque se forma un complejo, un cobre, ¿no es cierto? Ahora, fíjense una cosa. La última reacción tiene una particularidad. El, ox- Obsérvenla muy bien. el oxígeno presenta la reacción. Ok, ya, ¿y qué tipo de reacción? Está bien, tibio, tibio. El oxígeno es la redox, porque ahí cambia el estado de oxidación del oxígeno, ¿no? Claro, claro, o sea, tenemos oxígeno cero a la izquierda, ¿no es cierto? Y pasa a sulfato, donde el oxígeno está ahí como -2. No, no. ¿Ok? Entonces, ¿hay un cambio de estado de oxidación del oxígeno? Sí, se reduce. Por lo tanto, ¿quién se oxida? El sulfato. O sea, Sí, sí, pero hay un poquito de lenguaje. Está bien lo que tú dices, pero hay que el afinar un cobre se poquito el oxida lenguaje. porque baja el estado de oxidación al... ¿O no? El cobre en el sulfuro de cobre es cobre más, Más ¿ok? dos. El Mm, cobre en el complejo amoniacal, recuerden que los ligandos amoniacales no tienen carga, no tiene carga. sigue siendo +2. Por lo tanto, el cobre no se oxida. Mm, ¿Quién se oxida? el azufre se tendría que oxidar. El azufre, ¿no es cierto? ¿Qué estado de oxidación tiene el azufre en el sulfuro de cobre? Menos Menos 2. dos. -2. Y en el sulfato, Mm, ocho, Más 6. más seis. +6. +6, ¿no es cierto? Entonces, miren, lo interesante que tiene la reacción, ¿no es cierto? Esa es una doble reacción, ¿ya? Hay una reacción de compost sobre el cobre y a la vez hay una reacción de oxidación sobre el sulfuro, ¿ok? O sea, ese precipitado de sulfuro de cobre se disuelve atacando tanto al metal como al contraión precipitante, que en este caso es el sulfuro. Atacan a los dos átomos del compuesto, de la molécula, ¿ya? ¿Se entiende? Ustedes se van a dar cuenta bueno, de hecho, algo tienen que haber visto ya con Jaime, ¿no es cierto? Que en el caso de la minería, ¿no es cierto? Uno puede disolver un precipitado, ¿no es cierto? Entendiendo que en un precipitado hay un catión y un anión, ¿ok? Uno puede, ya sea atacando al catión, atacando al anión, o ambos, y en ese ataque hay varios tipos de ataques. Ataque vía complejamiento, entendamos ataque como equilibrio competitivo, ¿ya? Hay ataques vía complejamiento, hay ataques vía ácido-base, hay ataques redox, ¿ok? En ese contexto nos vamos a mover en este curso. Dudas, consultas. Quiero ver si me entienden. Esta es como la filosofía de la solubilización. Después vamos a ver la matemática y la química de equilibrio de esto. ¿Ya?
Entonces, cuando yo les digo a ustedes cómo se disuelve el sulfuro de cobre en la sexta reacción, la que dice básica, ¿cuál es la lógica de esa reacción? ¿Qué me respondería? Analiza la sexta reacción. ¿Ya? Cuando digo la sexta reacción me refiero a, esta. ¿Ya? ¿Qué pasa en esa reacción? Lo escucho, lo leo. Piénsenlo. Ya, por un lado, como dice Alejandra, hay una reacción redox sobre el azufre. O sea, hay un ataque oxidante sobre el azufre. ¿Ok? El azufre pasa de azufre -2 a azufre 6. Bien, ahí está parte de la respuesta, ¿no es cierto? Claramente el cobre, como dice Alejandra, no es el que sufre el ataque redox, no, es el azufre. Eso está bien, ¿no es cierto? Pero es parte de la respuesta, falta otra cosa. Y además, ¿qué pasa? Se fue un complejo de arriba, ¿ok? Hay otro Sube. O complejo, sea, hay o un sea, el ataque, mismo complejo de la primera exactamente, ¿no es cierto? reacción. Exactamente, ¿no es cierto? Ya lo están viendo. O sea, hay un ataque redox sobre el azufre y hay un ataque vía complejamiento sobre el cobre. Se forma el mismo complejo de la primera reacción, es un complejo hidroxilado, ¿ok? O sea, si ustedes lo quisieran llevar esto a lo que enseñaron en Analítica 1, que insisto, lo vamos a ver el equilibrio y todo eso, ustedes están disolviendo el precipitado, aumentando el alfa del cobre y aumentando, ¿ya? Aunque la matemática no es exactamente igual como la vamos a ver en este curso, vamos a ver unos pequeños cambios, ¿ya? Cuando hay reacciones redox sobre los equilibrios de precipitación, más que ver KPS condicionales, los diagramas de Purvé, ¿ya? Y ahí los vamos a ver en este curso si es que no lo han visto ya, ¿ya? Pero vamos a darle mucho énfasis a los diagramas de Purvé. Y los diagramas de Purvé son súper importantes, ¿eh? Fíjense que yo no... Los diagramas de Purvé, entendamos el efecto de las reacciones redox sobre la solubilidad de compuestos. Esos diagramas de Purvé, ¿vieron un diagrama de Purvé alguna vez en su vida? Ese diagrama de potencial pH, por ejemplo. Lo alcanzaron a ver en Analítica 1 porque normalmente sí lo vieron, ¿no es cierto? Claro, los diagramas Purvé, tanto construirlos como entenderlos para poder predecir cosas, es tremendamente importante en minería, ¿ya? Y es súper difícil entenderlo porque es información muy, muy avanzada. Fíjense que les cuento así una anécdota, que yo los diagramas Purvé yo no les tomaba el peso de su utilidad hasta hace como 3 años atrás, cuando, bueno, una tesista mía, ¿no es cierto?, que, bueno, terminó, se fue a trabajar a una industria, y de repente ella me contaba, que como bien emocionada, me dijo que ella estaba trabajando, ¿no es cierto?, y de repente le pasaron un informe técnico que tenía un diagrama Purvé, y ella, bueno, comentó el informe técnico con unos colegas que no eran de química, eran de ingeniería, y me contaba que los ingenieros la quedaron mirando y le preguntaban así como medio incrédulos, ¿acaso ella de ese diagrama? Y ella lo había ocupado ese diagrama con fines de química ambiental, porque ese diagrama se puede ocupar con fines de minería, ambiental, analítica. Y yo lo había ocupado en una tesis de química ambiental que yo lo había dirigido, ya una química de suelo, me acuerdo. Y ella le dijo, sí, lo entiendo, y le explicó todo, le explicó los ejes, le explicó las variables, qué es lo que se interpretaba, y me decía que los ingenieros no podían creer que ella entendía eso. Y ella le hizo ver que lo que estaban viendo en un diagrama era una cuestión química, que en el fondo ella estaba en mejor posición que ellos, que eran ingenieros, de entender ese diagrama. Y fíjense que después que me comentó esto esta muchacha, a mí me pasó que el año pasado, ¿no es cierto?, cuando vino el estallido social, yo tuve que hacer esta clase Purvé en línea, ¿no es cierto? Y subí el video de Purvé. Y el video de Purvé, fíjense que lo subí a YouTube, ¿no es cierto?
Y es lejos el que más me han visto. No sé por qué le sirve tanto a la gente. El diagrama Courbet es lejos el que más me han visto, me han preguntado 1000 cuestiones, ¿no es cierto? Me parece que el tema de Courbet es bien complicado. Nosotros les voy a tratar de mostrar que efectivamente acabo de entender y de construir, pero que una vez que uno lo entiende, poder predecir y explicar cosas es muy fácil, es muy, muy fácil. Lo vamos a ver en un contexto minero. Yo les podría explicar esta reacción, la que acabamos de hacer, ¿no es cierto? La que acabamos de discutir, que ustedes la discutieron bien, desde un diagrama Courbet, ¿ya? Se los podría hacer así, desde un diagrama Courbet. Entonces, lo que yo necesito en este curso es que ustedes, no solamente un diagrama Courbet y cómo se construye, sino que también ustedes puedan reducirlo a esto que estamos viendo ahora, una reacción, ¿ya? Los diagramas Courbet que no tienen que ver con reacciones químicas, y sí, y es con reacciones químicas. Hay que hacer esa conexión, ¿ya? Y lamentablemente los libros no ayudan mucho, entonces vamos a tratar de hacer esto en este curso. Vamos a que yo de las horas. ¿A qué hora termina esto para no pasarme? A las, yo tengo anotado a las 10:50. 10:50. Ah, ya, estamos bien. Ya. Vamos entonces a la reacción que viene, ¿ya? Entonces, vamos a borrar esto que está acá, ¿no es cierto? Vamos a marcar esta. ¿De qué estamos hablando con esta reacción? Denle. Miren, ya que se nota que están madurando ya o están desempolvando algunos conocimientos que tenían ahí medio oculto bajo el baúl. ¿Ya? ¿Qué pasó ahí? Cuéntenme. Pueden ser. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo se disuelve el sulfuro? ¿Cuál es la estrategia que se ocupó ahí, Kim? Bien, ¿no es cierto? Como dice Hans, se oxida el azufre y se reduce el oxígeno, ¿ok? El azufre se oxida de azufre -2 a azufre 0, ¿ok? No alcanza a llegar a azufre 6, como en el caso del sulfato, o sea, es una oxidación que no es tan fuerte, pero oxidación al fin y al cabo. Y, y obviamente, ¿no es cierto?, como se oxida el azufre, el que se tiene que reducir el oxígeno, de oxígeno 0, que está a la izquierda como oxígeno molecular, a agua, ¿no es cierto? Ok. En este tipo de reacciones, la que acabamos de marcar, ¿no es cierto?, lo que actúa es solo una reacción redox, no hay una reacción acoplada de complejamiento, como en el caso anterior, ¿ya? Este es solo redox. Súper, y lo vamos a ir viendo, ¿ya? Ahora, trata de reflejar esta reacción, es que esta reacción es medio ácido, es decir, por eso aparecen dos protones, ¿ya? O sea, trata de hacer ver que esta reacción de oxidación ocurre en un medio ácido, ¿ok? A ver, vamos entonces a la de arriba, que esta ya debiera salirle, pero muy fácil, ¿no es cierto? Esta que está acá, pésimamente, digamos, escrito, todo lo que ustedes quieran, pero veámosla, ¿no es cierto? ¿Cómo la ven? ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué tipo de reacción es? ¿En la ácido? Marqué ahora la del agua, ¿no es cierto? ¿Ves lo que marqué ahí? Ah, La cuarta reacción, lo que dice sí, sí, agua. sí. El ¿Qué, oxígeno se oxida. qué tipo de reacción ocurre? El oxígeno se... ¿Oxida? No, No, no,
No, igual el oxígeno no se oxida, pasa de oxígeno 0 a la izquierda El a azufre. oxígeno -2 de sulfato. El El oxígeno azufre. se reduce. El azufre se oxida, ¿no es cierto? El azufre, en el sulfuro de cobre está como -2, pasa a sulfato, ¿ok? Que ese es azufre 6, ¿ok? 6, sí. Bien. Miren, vean, hay una que ustedes no la han visto, y que yo reconozco que esta es la más difícil de todas. Es difícil porque tiende a confundir, ¿ya? Pero cuando vean la lógica se van a dar cuenta que es más fácil de lo que parece. Esta. Ya, juéguensela. ¿Qué es esto? ¿Qué pasó ahí? Eh, de alguna forma un azufre se acompleja de nuevo con el cobre, Ok, ok. porque el cobre no cambia el ¿Ya? estado ¿Está de bien? oxidación. El cobre no cambia el estado de oxidación. ¿Y el azufre? Entra al mismo azufre, pero queda con -2. El mismo azufre, ¿no es cierto? Tanto el azufre del sulfuro de cobre como el azufre del sulfuro de sodio, ¿no es cierto? En la parte de los reactantes, ambos son azufre -2, ¿ya? Cuando nos vamos a la derecha, los productos, ¿no es cierto? Ese compuesto cargado, ¿no es cierto? Tiene 2 átomos de azufre. Si uno cuenta las cargas, ¿no es cierto? Uno dice, bueno, pero a nivel de carga, a ver, estamos hablando de 2 azufres, ¿no es cierto? Si no han cambiado esta oxidación, serían, ambos sumarían -4, y por lo tanto sigue siendo cobre +2 para que dé carga 2 menos todo ese compuesto, ¿no es cierto? Más 2 por cobre, -4 los 2 azufres, dan -2. O sea, no hay cambio de estado de oxidación ni del cobre ni del azufre, ¿ya? Entonces, como dijo, no alcanzaba a ver quién, ¿no es cierto? Aquí, ¿qué es lo que hay? Entonces, ¿qué tipo de reacción hay? Acomplejamiento. Complejamiento, ¿no es cierto? Complejamiento. Es decir, pasamos de un precipitado, pero que se agrega un ligando más, ¿no es cierto? Ese ligando ahora el azufre actuaría como ligando, ¿no es cierto? Y se forma un complejo cargado, ¿no es cierto? Los que no lo ven es análogo a lo que pasaría si fuese así, porque mucha gente lo ve mejor con los complejos hidroxilados. Miren, les voy a hacer una reacción típica. Es lo que pasaría con este caso. Miren. Supongan que ustedes tienen este precipitado, que existe, ¿eh? El hidróxido de cobre. Ese es un precipitado, ¿ya? Pero si ese lo hago reaccionar con un OH más, ¿no es cierto? Se estaría formando un complejo hidroxilado, ¿no es cierto?, de carga menos. ¿Ok? Entonces, en ese caso, ¿no es cierto?, estaríamos disolviendo un precipitado, agregándole uno más y transformándolo en un complejo. Y en este caso mismo, o sea, se disuelve el sulfuro, complejamiento, en donde el sulfuro ahora no actúa como contrayón precipitante, actúa como ligando. Pero para eso, ese complejo que está ahí, ¿no es cierto?, tiene que ser estable. O sea, no se trata de que yo, cualquier precipitado, si le agrego más contraión, se va a formar un complejo. No todos los metales forman complejos superiores con los ligandos que lo hacen precipitar. Eso depende de la química de cada elemento. ¿Ok? Se da en el caso del sulfuro de cobre, se da en el caso del hidróxido de cobre. ¿Ya? No puedo extrapolar esto como una regla general. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Consultas? Bien. Ya, esa era como una pequeña prueba que quería hacerle, ¿no es cierto?, para testear sus conocimientos. ¿Ya? Déjenme ver. Espérense. Entonces, miren, fíjense este cuadro que le estoy mencionando ahora. Este es un cuadro que muestra, perdón, este es un cuadro que muestra
distintos procesos propuestos para la lixiviación de minerales y concentrados sulfurados, ¿ya? Estos son típicos cuadros que se extraen de manuales de ingeniería química o ingeniería metalúrgica, ¿ya? ¿Por qué creo que se extraen de ahí? Porque las reacciones están pésimamente mal escritas, ¿ya? Pero sí, mal escritas en términos estequiométricos, en términos de carga, ¿no es cierto? Eh, no tienen los estados, si son acuosos, sólidos, ¿no es cierto? Hay un montón de cosas que omiten, ¿no es cierto? Pero que sí, uno, siendo bien pensado, uno entiende que son como medias obvias para los que dominan el tema, ¿ya? A mí, más que el tema de las reacciones en sí, ¿no es cierto? Y criticarla desde el punto de vista purista de las formas, ¿no es cierto? A mí me interesa que ustedes entiendan la lógica de cada una de estas reacciones. Que cuando yo les muestre esta reacción, ustedes me digan, ay, ya sé lo que es, ya sé lo que está pasando, ¿ya? Y en eso ustedes tienen que ser muy diestros, ¿ya? Entonces, eh, vamos a ir un paso más, ¿no es cierto? Eh, a ver, déjenme elegir una reacción para ir al paso siguiente, ¿ya? Porque ustedes creo yo que ya están en buen pie para identificar el tipo de reacción. Ahora vamos a ir al segundo nivel, que es decir ya, además de identificar el tipo de reacción, es que ustedes sean capaces de razonar respecto a los desplazamientos de ese equilibrio, ¿ok? Por ejemplo, eh, supongan, voy a marcarles, ¿no es cierto? Espérense, denme un segundo para marcar el lápiz. Supongan que nosotros estamos hablando de esta reacción, ¿ok? Esa reacción, ¿la ven? Ya, esa reacción que está ahí, ¿no es cierto? Ya les voy a hacer dos preguntas. La primera, explíquenme cómo se disuelve el sulfuro de plomo en base a esa reacción. Denle. Esta es la clase de pregunta que les voy a hacer en las evaluaciones. Recuerden que en mi blog ustedes van a tener dos evaluaciones, ¿ya? Son cortitas, pero dos. Explíquenme qué tipo de proceso, cómo se disuelve desde el punto de equilibrio el sulfuro de plomo en ese ejemplo. Hay una redox, eso sí. A ver, Eh, tú dices hay una redox. ¿Quién se oxida y quién se reduce? el plomo se oxida porque va a estar de más 2 y vas a estar más 4. No, Ya no no. el plomo. Sí, está más 4. No, Porque tiene no. Ojo, ojo, el plomo no estaba más 4. Si fuese óxido de plomo solo, sin el sodio, sodio, tú sí. tendrías razón. Sí, Pero hay tiene dos razón. sodios. Ahí sí que compensa la carga, que Y cada está afuera. sodio, exactamente, cada sodio te da uno más. Entonces el plomo en el sulfuro de plomo está como plomo más 2 y en ese compuesto que es También está como complejo más 2. hidroxilado, También ¿no es cierto? El está problema más que 2. sigue estando más 2. ¿Sí? ¿Me dijo algo? Disculpen. Y el azufre sigue estando más 2, sigue un acomplejamiento, ¿no? Claro, el sulfuro de plomo tiene azufre menos 2. Pasa a sulfuro de sodio. Que también Sigue está menos siendo 2. azufre menos 2. Claro, Mm, en ambos lados el azufre está menos 2. O sea, no cambia esta oxidación ni el plomo ni el azufre, ni el oxígeno. ni el oxígeno. En todos lados, tanto el oxígeno del hidróxido como el oxígeno del complejo del plomo, ¿no es cierto? Sigue siendo menos 2. O sea, para los que no lo ven, a ver, porque estas cosas prefiero repetirlas, ¿no es cierto? En vez de pasarlas así por encima. Déjenme marcar acá. Este compuesto que está acá, ¿no es cierto? Es una sal de sodio, por lo tanto es soluble. Quiere decir que este compuesto que está acá sería este. No sé si lo alcanza yo. Mi letra horrible con estas cuestiones de las pantallas digitales. Para que aparezca ahí. Se quedó pegada. Ahí sí. ¿Ya? Se ve la carga. Menos 2. Lo más bonito que puedo hacerlo así. ¿Ya? Ese es un. En soluciones así. ¿Ok? Lo cual
Déjenme, miren, voy a hacer una cosa que va a ver si me funciona. Voy a escribir acá. Este es un complejo hidroxilado, por la misma razón que le expliqué la otra vez. O sea, esto sería igual a, sería exactamente igual, y aquí ojalá que me salga bien, a plomo OH 4 menos 2. Lo difícil que es para mí escribir como con estas pizarras digitales, pero la idea, ¿ya? El mismo caso anterior, salvo que se escribe quitándole las moléculas de agua, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿cómo se disuelve el sulfuro de plomo? Con esta información. Completen la oración. Plomo del metal. A ver, Y los ligandos serían el hidróxido. Así es. Así es. Dejé de compartir la pantalla, parece. ¿Perdieron la pantalla? No se ve nada. No se ven apenas. Déjenme volver a proyectarla porque tengo un problema de internet. Ahí sí. Ya. Entonces esta reacción, como les decía, ¿no es cierto? La que estaba marcando acá, como ustedes vieron, ¿no es cierto? Es una reacción de complejamiento en donde lo que se ataca del precipitado, ¿no es cierto? Estamos hablando de este precipitado que está acá, ¿no es cierto? El que se ataca es el plomo. ¿Con quién? Con el ligando hidroxilo, ¿ok? Lo que forma este compuesto, que es un complejo hidroxilado en el fondo, que aquí la gente de ingeniería lo escribe como una sal. Nosotros sabemos que en solución acuosa no existe la sal, lo que existe son los cationes y los aniones respectivos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, eso es una reacción de complejamiento, ¿ya? Ahora, la pregunta, que el segundo nivel de pregunta que va a ir avanzando en el curso, ¿no es cierto?, es decir, bueno, si ese es el caso, ¿no es cierto?, si es un ataque de solubilización y acompañamiento del metal, complejamiento con el ion hidroxilo, entonces, ¿en qué condiciones de acidez la solubilización del sulfuro es más cuantitativa? Se entiende la pregunta, ¿no? Porque uno podría ejecutar esta reacción en condiciones ácidas o en condiciones básicas, ¿ok? O neutras. ¿En qué condiciones de acidez esta reacción de solubilización debiese ser más cuantitativa? Juéguensela. ¿Me escuchan? ¿Sí se escucha? Ya. Juéguensela. Las que están en círculo. Ujú. Así es. No, Porque no una cacho. cosa es que fíjate que estos procesos son de hidrometalurgia, es decir, son reacciones en solución acuosa, ¿no es cierto? Y como toda solución acuosa, uno puede fijar la acidez del medio. Uno puede fijar una acidez ultra ácida, ¿no es cierto? O ultra básica, o intermedia. Si yo conozco la reacción, ¿no es cierto? La pregunta es, bueno, pero esta reacción, el equilibrio, ¿hacia dónde se desplaza? En condiciones, si yo quiero que se desplace hacia la derecha, ¿en qué condiciones de acidez la ejecuto? En medio bastante básico. Medio básico, ¿no es cierto? Uno diría, bueno, si esta reacción se basa en atacar el metal con ion hidroxilo, obviamente el ion hidroxilo es más abundante en pH básico, ¿no es cierto? Y por lo tanto, en zona básica, esta reacción debiera desplazarse hacia la derecha, ¿ok? Es decir, la solubilización debiese ser más cuantitativa, ¿ya? Es un poco la idea.
Lo que llamamos solubilización, ¿no es cierto? Nosotros le vamos a llamar un término parecido, la solubilidad del compuesto debiera aumentar en condiciones básicas. Eso uno debiera más o menos razonarlo de un punto de vista de equilibrio de Le Chatelier, si lo que estamos hablando es simplemente Le Chatelier. Si yo creo que el equilibrio se desplaza hacia la derecha, tengo que agregar más reactivo. ¿Y cuál es reactivo? El ion hidroxilo. ¿Ok? Mire, vamos un paso más allá. Voy a marcarles otra reacción, ¿ya? Esta que está acá. La misma pregunta. ¿Qué tipo de reacciones? Vamos a borrar las que están arriba. Nos estamos refiriendo a la de abajo, ¿ya? Misma pregunta. ¿Qué tipo de reacciones? El níquel se acompleja y el sulfato se... No, el oxígeno se... No, el oxígeno no. Sí, el oxígeno cambia la oxidación, se reduce. Ok. El níquel se compleja, ¿no es cierto?, con amoníaco. Primera cosa, súper. Y el oxígeno, ¿no es cierto?, se reduce, es decir, actúa como oxidante, ¿no es cierto?, sobre el sulfuro, el átomo de azufre del sulfuro, ¿ya? O sea, el oxígeno reacciona con el sulfuro pasándolo de azufre -2 a azufre 6. Pregunta. Esa reacción, ¿en qué condiciones de acidez debiese ser más cuantitativa? Esta es más difícil, pienso. Cara el pH del amoníaco, porque la idea igual es tener estable el amoníaco y que no esté como ion amonio. Si lo vamos a complejar. Bien, bien, o sea, ya, ok, súper bien. O sea, la idea es tener en solución amoníaco y no amonio, ¿no es cierto? ¿En qué condiciones de acidez pasa eso? Oh, no es el pH que tiene el amonio. Eso tiene que ser más básico. 9,2 es el pH del amoníaco. Ligeramente básico. Ya. Tiene más al lado básico, ¿no es cierto? Es decir, los que no lo recuerdan, ¿no es cierto? Lo voy a escribir acá. Lo voy a escribir acá arriba. Hay un equilibrio ácido-base entre el amoníaco y el amonio. ¿Ok? El amoníaco es una base. Y como toda base, ¿no es cierto? Perdón. Voy a ver acá. Y como toda base, ¿no es cierto? Bueno, a pH menores al pKa, el pKa es 9,2, se va a protonar. ¿Ok? La reacción, como acaban de decir, ¿no es cierto?, ocurre con amoníaco, no con amonio. Por lo tanto, yo tengo que fijar un pH mayor al pKa, mayor a 9,2, para que el amoníaco se encuentre como amoníaco libre y no como amonio, y exista amoníaco libre para complejar el níquel. Esa es un poco la idea. ¿Ya? Y eso ocurre a pH básicos, ¿cierto? No es necesario ir a un pH ultra básico, un pH que sea mayor al pKa. Si el pKa es 9,2, quizás va a bastar un pH de 10, 11, ¿no es cierto? Y la reacción va a empezar a ocurrir de forma más cuantitativa, ¿ok? Esas relaciones, que son relaciones de Le Chatelier, ¿no es cierto?, son exactamente las mismas que vamos a ver, pero en diagramas más sofisticados. Yo quiero dejar muy claro ese punto, ¿ya? O sea, cuando ustedes empiezan como a ahogarse, que en el diagrama no lo entienden, que lo encuentran complicado, recuerden que el diagrama lo único que les va a hacer es mostrar gráfica y cuantitativamente esto mismo que estamos discutiendo cualitativamente. ¿Ya? Ahora, lo que acabamos de discutir, ¿no es cierto?, está bien desde el punto de vista, ¿ya? Pero, también nosotros, y ustedes lo tienen que haber visto, es que dado que la reacción de acá abajo también es una reacción no solamente de complejamiento, sino que también de oxidación, porque el azufre se oxida, ¿no es cierto?, hay que recordar que las reacciones redox también son influencias del pH. ¿Ok? Para liberar más amoníaco libre, ¿no es cierto?, como amoníaco libre, podría afectar también los potenciales redox, y a lo mejor podría afectar la oxidación del azufre. O sea, ciertamente que a pH básico favorezco el ataque del níquel, eso es lo que ustedes acaban de decir, ¿ok? Pero lo que no sé, y eso sí que no es evidente mirando esta reacción, lo que
cómo afecta el ataque del oxígeno sobre el azúcar. ¿Ok? Y eso es importante, y lo vamos a ir viendo en este curso. ¿Ya? ¿Cómo afecta el pH las reacciones redox? Lamentablemente no se puede ver a simple vista eso, pero lo vamos a ir viendo. Dudas, consultas hasta acá. ¿Sí? ¿No? Bien. Entonces, vamos a cambiar de día. Ok. Entonces lo que vamos a ver a continuación es lo que tiene que ver con solubilidad, ¿no es cierto? Vamos a ver tanto solubilidad de óxidos como de sulfuros, y esa solubilidad va a tener, por un lado, la solubilidad afectada por reacciones ácido-base de complejamientos hidroxilados, ¿no es cierto? Que es lo que acabamos de discutir. Pero también vamos a incluir en esta solubilidad aspectos redox, ¿ya? Nosotros vamos a ver en este curso que hay dos tipos de diagramas que vamos a ver. Los diagramas de solubilidad en función del pH, es un tipo de diagrama que es importante conocerlo, porque en minería se utilizan muchísimo, y también los diagramas de Purvé, que tiene que ver con la relación entre potencial y pH, pero muchas de estas reacciones de redox pH, ¿no es cierto?, tienen que ver también con reacciones redox de precipitados. Los precipitados pueden reaccionar de un punto de vista, ya por el lado del contraión o del metal. Vamos a ir viendo esas dos cosas, ¿ya? Y para encaminar la discusión, ¿no es cierto?, primero vamos a recordar algunos aspectos cuantitativos que, insisto, a lo mejor ustedes algunos ya los tienen súper claro, pero es mejor que sea redundante a que sea, digamos, a omitir cosas, ¿ya? Bien. Ustedes están viendo acá, ¿no es cierto? Son las típicas constantes del producto de solubilidad de distintos compuestos, ¿ok? Compuestos que están tabulados, ¿no es cierto?, en función del metal y del contraión precipitante, ¿ok? Cada uno de estos valores que están ahí, ¿no es cierto?, representa no solamente un valor matemático abstracto, sino que tiene además una connotación conceptual. Es decir, por ejemplo, si yo les hago la pregunta, repito, pregunta, ¿cuál de estos compuestos es más soluble en agua? ¿Qué me respondería? El hidróxido de hierro. Ya. Tú dices el hidróxido de hierro, Alejandra dice el de KPS mayor, ¿no es cierto? Ya. A ver, el hidróxido de hierro 3 está refiriendo a eso, ¿no es cierto? Que dice hidróxido de hierro 3, porque hay un hidróxido de hierro 2 también. Sí. El hidróxido de hierro 3 tiene un KPS cercano a 10 a la menos 36, ¿ya? Ah, Como no. es una potencia No, negativa, ¿perdón? no, sí, sí. Te dices. Ya. Como es Lo una escucho, potencia sí. negativa, ¿qué quiere decir? Ese KPS es el más pequeño de todos, ¿ya? Alejandra dice que los que tienen más solubilidad son los KPS más grandes. ¿Cuál es el KPS mayor de todo esto? ¿Cuál es el KPS más grande matemáticamente? El cloruro de plomo o el bromuro de cobre, creo. Vamos viendo, a ver, 10 a la menos 5, 10 a la menos 6. Cloruro de plomo. A ver, cloruro de plomo. Al Claro, cloruro de medio a la plomo, izquierda. claro, 2,4 por 10 a la menos 4, ¿cierto? Claro, el cloruro de plomo es el que tiene el KPS mayor, ¿ya? Ahora, ¿cómo uno sabe la relación entre KPS y solubilidad, ¿no es cierto? Porque la pregunta que yo le hice parte de un supuesto que es el que yo estoy planteando ahora, ¿no es cierto? Es que una cosa es que ustedes vean cuál KPS es mayor o menor, y otra cosa es que ustedes recuerden, o si no lo vamos a ver acá de nuevo, ¿no es cierto?, cómo se conecta el concepto de KPS con solubilidad. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Por lo pronto, les anticipo, ¿no es cierto?,
Que hay una relación entre KPS y solubilidad, efectivamente la hay, ¿ya? Ahora, claro, Alejandra ahí pone algo que era algo más o menos así, aunque no siempre era así, ¿no es cierto?, de que hay una relación entre KPS y solubilidad, en donde cuando los precipitados son estequiométricamente 1:1, por ejemplo, el bromuro de plata, ¿no es cierto?, ahí se cumple que el KPS es la solubilidad al cuadrado, como dice Alejandro, ¿ya? Pero no siempre, porque eso es válido solo para los precipitados que tienen una estequiometría 1:1, como el sulfuro de cobre, el bromuro de plata, pero hay precipitados que tienen una estequiometría distinta. Por ejemplo, el carbonato de plata tiene 2 platas y un carbonato, entonces ahí la estequiometría no es 1:1, ¿no es cierto? Y por lo tanto, ahí la relación entre KPS y solubilidad cambia, ¿ok? Entonces lo que vamos a ver a continuación, y un poco para responder, es cierto que los KPS mayores, en este caso el cloruro de plomo, tienden a tener una mayor solubilidad, pero no es tan simple como ver eso, ¿ya? Hay que hacer unos cálculos un poquito más sofisticados. Por ejemplo, vamos al caso de los sulfuros, ¿ya? Repito, vamos a partir de cosas bien básicas, ¿no es cierto? Y en estos 3 minutos que quedan, voy a dejar una cosa enunciada, ¿ya? No se las voy a profundizar hasta la clase siguiente. Ustedes, y si es que no sean honestas y me dicen, y yo aclaro todo lo que se sabe. Han enseñado a ustedes que un sulfuro de tipo, por ejemplo, aquí hay un sulfuro tipo que es un metal 2 con un sulfuro, ¿no es cierto?, que me da una estequiometría 1:1. Por ejemplo, el sulfuro de cobre. A ustedes le tienen que haber dicho, mira, el KPS, ¿no es cierto?, lo que entendemos por KPS, constante producto de solubilidad, es la multiplicación de las concentraciones libres de metal y sulfuro. ¿Ok? Eso les tienen que haber dicho a ustedes. Perdón. Y esto tiene que ver con esta reacción que está acá, ¿no es cierto?, que es que el sulfuro metálico se disocia en sus constituyentes estequiométricos. ¿Ok? Si la estequiometría del sulfuro es 1:1, se va a disociar en su metal y en su sulfuro, ¿no es cierto? ¿Se recuerdan hasta ahí? ¿Sí o no? ¿Alguna duda hasta ahí? Está todo clarísimo. Ahora, este aquí, que es el KPS lo que se llama normal o el termodinámico. Es decir, esto que yo acabo de escribir es válido asumiendo que no existe ningún otro equilibrio en solución acuosa. ¿Estamos? Porque el sulfuro proviene del sulfídrico, ¿ya? Y el ácido sulfídrico es un ácido, ¿no es cierto?, que tiene 2 constantes de solubilidad, que son estos 2 que están acá. El primero, ¿no es cierto?, es KSUA2, ¿no es cierto?, que es donde se disocia el ácido sulfídrico en su anfolito monoácido, A7, o KSUA y la -7. Y el segundo, ¿no es cierto?, la segunda disociación en donde el anfolito generando sulfuro tiene 2 pKSUA. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos dice este? Nos dice que, bueno, el sulfuro metálico se disocia en metal más sulfuro. El sulfuro presenta 2 equilibrios secundarios y esos 2 equilibrios son de ácido base. ¿Ok? Dudas. O sea, si yo tomo un sulfuro y lo agrego en agua, ¿no es cierto? Así solamente en agua, se va a formar metal libre, se va a formar sulfuro libre, como también se va a formar, porque hay equilibrios entre medio, ¿no es cierto?, el anfolito monoácido y ácido sulfídrico. ¿Qué tanto se va a formar de las 3 especies de azufre -2? ¿Qué tanto se va a formar uno o el otro? Va a depender del pH de la solución. ¿Ok? Pregunta, con esto vamos a terminar la sesión de hoy. Estoy dando 3 equilibrios, uno de solubilidad, ¿no es cierto?, y 2 ácido base. Dada esta información,
la solubilidad, esta es cualitativa, no es cuantitativa la pregunta. Cualitativamente, un sulfuro que tenga estas características, ¿ok? ¿A qué me refiero? Que precipita con un metal, pero además sabemos que el sulfuro tiene propiedades ácido-base, ¿dónde ese sulfuro va a ser más soluble? ¿En qué condiciones de acidez? ¿Ácido, básico o neutro? ¿En qué condiciones de acidez ese sulfuro metálico va a ser más soluble? La próxima clase vamos a ver qué se entiende por solubilidad temática y conceptualmente. Lo escucho. Láncese una respuesta, ¿no? Estamos en la hora. ¿Qué dirían? ¿No? Ya. Los veo en blanco ahí, ¿eh? ¿Cómo, profe? ¿Frío, ácido? Los veo en blanco ahí. Ya. Aquí dice medio ácido. ¿Ok? Ya. Por la hora lo vamos a dejar. Les voy a decir, sí, es medio ácido. La pregunta que nos queda para la próxima clase es ¿por qué? ¿Por qué? Ya. Y el por qué va de qué tanto dominó la analítica 1 para ver la profundidad de la respuesta. Porque esto es el por qué se puede responder simplemente a nivel de Lier, lo cual está bien, a nivel de alfas, lo cual está muy bien, o a nivel más de solubilidad, lo cual estaría excelente. Ya, y nosotros queremos llegar al excelente en este curso. ¿Ya? Ya. Así que lo vamos a ver la próxima sesión para no quitarle tiempo libre. ¿Ya? Quedamos hasta aquí y nos vemos la próxima sesión, que es mañana o el jueves. No, el El jueves. de la 3-4. Jueves, este jueves. Ya, nos vemos Chao, el jueves profe. entonces. Chao, profe, Saludos, muchas gracias. Profe, subiré esto a la brevedad. Chao. ¿Sí? hay una consulta que no sé si alguien más tendrá como un choque horario el día jueves con minería, Rosa Diseño. ¿Ya? Y eso porque no sé si ¿Y cuál es la la pregunta? clase va a estar grabada porque igual las veo después. Mira, todas mis clases son grabadas. Las grabaciones no son presenciales. Mando un trabajo que me lo mando por semana. O sea, desde ese punto de vista, al menos en mi bloque, y ¿Sí? por lo otro, no te va a afectar eso. Más allá de ponerte al día repasando los videos, En la más allá de eso no te va a afectar. Ya. Bien. Muchas gracias, profe. ¿Listo? Chao, chao. Bien.